¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Pues gusto saludarlos ya hoy martes 8 de diciembre y pues en este caso vamos a continuar con clase de biología. Vamos a seguir con el tema celular. Recuerden que en la pasada clase vimos el tema de estructuras especializadas que nos ayudaban para muchas funciones de los organismos o en nosotros los organismos. Por ejemplo, la nutrición, ¿sí? El tema, aquellas células especializadas que tienen que ver con la longevidad, ¿sí? La anatomía, el proceso de la respiración, cosas de ese tipo, ¿sí? Que son procesos importantes para, prácticamente para vivir, ¿sí? En este caso, vamos a empezar a hablar de estructuras básicas de la célula y rápidamente vamos a hacer una referencia a instrumentos ya incluso de observación y la identificación de organismos unicelulares, ¿sí? Voy a compartirles el libro en pantalla. Miren, aquí en esta parte lo que me refería de que hablaremos un poco de las estructuras básicas de la célula a partir de su página 140, ¿sí? Y es importante leer estas afirmaciones que vienen aquí en su libro. ¿A qué se refiere? Bueno, o de qué hablan estas afirmaciones, por ejemplo. Se dice, bueno, nos dice que el cuerpo humano tiene 70 billones, ¿sí? 70 billones de células, es decir, 70 millones de millones, ¿sí? 70 billones de células. Todas las células del cuerpo humano, excepto los óvulos, son microscópicas, ¿sí? Acuérdense, los óvulos, esas células del sistema reproductor en las mujeres, ¿sí? Todas las células del cuerpo humano, a excepción de los óvulos, son microscópicas. O sea, que se requiere el apoyo de un microscopio para poder observarlas. La unidad de medida con que se mide a una célula es la micra, ¿sí? La millonésima parte de un metro, ¿sí? La ponemos así. Esta es una micra, ¿sí? Los óvulos tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y otras, aunque llegan a medir más de un metro de largo, como las del sistema nervioso, o alcanzan hasta 2.5 centímetros, como las musculares, ¿sí? Los óvulos, las células de los óvulos son tan delgadas que no pueden verse más que a través de un microscopio, ¿sí? Aunque estén grandes. La mayoría de las células no poseen color, son transparentes. Por ello, para poder observarlas por medio de un microscopio y distinguirlas fácilmente, unas de otras, se necesita usar colorantes, ¿sí? No todos los seres vivos pluricelulares presentan tejidos. Algunos seres vivos pluricelulares, por ejemplo, las algas y los hongos, no presentan células especializadas en funciones diferentes, sino que todas las células pueden realizar todas las actividades. Usualmente estas células, de alguna manera similar, las conocemos como células totipotenciales. En el tema de nosotros, siempre el organismo, cuando hablamos de células totipotenciales, son aquellas que pueden generar cualquier tipo de tejido, ¿sí? Se pueden convertir en este tipo de tejido o en este o en este o en este. Se pueden especializar en cualquiera de ellos. Ok. Aquí, chicos, hay un esquema muy interesante de cómo podemos clasificar, ¿sí?, a las células eucariontes, ¿sí? Aquí nos dice el libro de cómo podemos asociar las características de las células eucariontes con los seres vivos, ¿sí?, que están constituidos por este tipo de células. Mire, se dice que las células eucariontes, hablamos de células que tienen núcleo y células que no tienen núcleo, ¿sí? Las células eucariontes que tienen núcleo, hay algunas que tienen organelos, otras que no tienen organelos, ¿sí? ¿Qué células eucariontes? Miren, voy a ir dibujando, que aquí el apoyo del lapicito. Células eucariontes que tienen núcleo
pero que no poseen organelos. Ejemplos, hongos y algunas plantas y animales. ¿Sí? Dice células eucariontes. Tienen núcleo, tienen organelos como algunas bacterias, algunos animales, hongos y plantas. ¿Sí? Pero ahorita checando y regresando yo un poco, chicos, a leer la actividad, ¿sí? Nos dice que este esquema es parte de la actividad en donde nos dice que coloríen la ruta que asocie correctamente las características de las células eucariontes, ¿sí? ¿Estás? Con los seres vivos constituidos por este tipo de células, ¿sí? Un ejemplo, hay que pintar de un color las células eucariontes, un ejemplo rojo, y hay que pintar enseguida las características que tienen las células eucariontes. Entonces, rectificando, chicos, rectificando, me dejé llevar por el esquema. Un ejemplo, podemos pintar las células eucariontes como un color rojo. Las células eucariontes tienen núcleo. Lo pintamos el de rojo, el también el núcleo, el que tiene núcleo. ¿No poseen organelos? Claro que poseen organelos, las células eucariontes. Entonces pintamos esta opción de rojo. Un ejemplo, y la voy marcando las que se coinciden. Esta, con esta, con esta. ¿Sí? Tienen organelos y con esta. ¿Sí? Así es como las relacionamos. Entonces, células eucariontes también se refiere, acuérdense, a hongos y animales, plantas y animales. A esto, ¿sí? Tienen organelos. ¿Sí? Entonces, las eucariontes tienen núcleo, tienen organelos, y estos son los ejemplos de animales. O organismos, mejor dicho. Ahí están con la marquita, ¿sí? En azul. Muy bien. Un tema relacionado con esta parte de organismos unicelulares, importante en la ciencia y sobre todo en temas de biología, el utilizar instrumentos que nos ayuden a hacer análisis de este tipo, ¿sí? Y sobre todo de la observación de microorganismos. Entonces, en la página 141 nos hablan acerca de un instrumento para acercarse a las células. El tamaño de las células, acuérdense, es variable. Desde las más pequeñas que se han observado de 0.2 micras de diámetro, hasta el poco más de 1 metro que llegan a medir algunas neuronas de los humanos, y los 25 metros de algunas neuronas de las ballenas, pasando por los huevos de los avestruces de alrededor de 7 centímetros. No obstante, acuérdense que la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no se pueden mirar a simple vista. Para observarlas es necesario un instrumento que fue inventado hace poco más de 400 años. Y este instrumento es el microscopio. ¿Sí? Nos dice su libro, o nuestro libro, que alrededor de 1950, un fabricante de anteojos holandés llamado Zacharias Janssen inventó el microscopio. ¿Cómo? Al colocar varias lentes en un tubo y observar que los objetos se veían más grandes cada vez que agregaba lentes. ¿Sí? El inglés Robert Hooke utilizó el microscopio compuesto en el año 1655 para estudiar cortes de corcho y descubrió unos pequeños poros en forma de celda, a los que denominó células. Aquí tenemos un ejemplo en la figura 2.14. Miren. ¿Sí? Ese es el dibujo de una lámina de corcho al microscopio elaborado por Robert Hooke en 1655, quien llamó células a los espacios estos que alcanzamos a ver en esta imagen. ¿Sí? Les llamó células a los poros que observó en los delgados cortes del corcho. Es un árbol. ¿Sí? Entonces, Robert Hooke fue el primero que utilizó el término de células, ¿sí? Por estos espacios, estos poros que ubicó en el corcho, ¿sí? Al verlos con el microscopio que ya incluso ya había inventado Zacharias Janssen en 1590.
A partir de 1673, el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek comenzó a fabricar sus propios microscopios y a reportar diversos hallazgos. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los protozoarios, las bacterias y los espermatozoides. ¿Sí? En el tema de los protozoarios, antes de seguir, hay que ubicarlos a qué se refiere. ¿Sí? Los protozoarios son también microorganismos y son realmente organismos unicelulares, pero son eucariontes, no son procariontes. Los protozoarios son organismos unicelulares eucariontes, ¿sí? Y estos pueden reproducirse de manera sexual, asexual y sexual, ¿sí? Y la mayoría de los protozoarios tienen una nutrición de tipo heterótrofa, o sea, hace que no fabrican su propio alimento. Muy bien, continuando con la historia de este comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek, él tallaba sus propios lentes y mejoró el diseño del microscopio, con lo que logró aumentos de hasta 480 veces el tamaño de los objetos que observaba. ¿Sí? Desde entonces, el microscopio ha ido evolucionando y ahora se cuenta con aparatos muy sofisticados que aumentan más de 1.000.000 de veces el tamaño de los objetos que se observan. ¿Sí? Partiendo de esta información, chicos, a lo que vamos, ¿sí? Y el objetivo que vamos a buscar es ya tener nuestra primera observación en laboratorio con el uso de un microscopio óptico, que es con los que contamos ahí en el laboratorio del colegio, para comenzar a ver organismos unicelulares. ¿Sí? Aquí tenemos la actividad experimental y la que básicamente vamos a usar, ¿sí? Para poder hacer esta práctica es esta, en la que vamos a generar nuestro sustrato, nuestra materia para ser observado, ¿sí? En el que vamos a llevar agua de florero, agua de un charco, ¿sí? Y agua con alguna materia orgánica, como por ejemplo trigo o paja. Algunos de estos tres son los que vamos a observar con el apoyo del microscopio óptico, ¿sí? Y finalmente haremos esta actividad experimental, que es el observar organismos unicelulares, ¿sí? Con el apoyo del microscopio. Esto lo vamos a hacer probablemente la siguiente semana, chicos, que sería entre los días, igual les van a confirmar, les van a avisar, entre el día lunes y martes, lunes 14 y martes 15, ¿sí? Ahí ya les confirmarán ahí de dirección para tener esta práctica en laboratorio. Muy bien. Rápidamente vamos a hacer una plática de los organismos o microorganismos, mejor dicho, que podemos llegar a observar, ¿sí? Aquí hay una tabla en la página 144 que nos muestra algunos microorganismos comunes de agua dulce, ¿sí? Que la mayoría son protozoarios. Estas figuras, estos microorganismos que son llamados Cosmarium, la famosa Euglena, el Volvox, las diatomeas, los paramecios o paramecium, el stentor, los copépodos y finalmente los nemátodos, ¿sí? La mayoría protozoarios. Con el desarrollo, chicos, de los microscopios ópticos o de luz, se descubrió que los seres vivos están constituidos por una o más células. Por eso hablamos de organismos unicelulares o pluricelulares. A partir de la investigación que se hizo desde principios del siglo XIX, se concluyó que todas las actividades que ejecutan los organismos vivos son el producto de lo que llevan a cabo las células. Otra vez, con toda esta investigación que se hizo desde principios del siglo XIX, se concluyó con toda esta investigación que todas las actividades que ejecutan los organismos vivos son el producto de las actividades que llevan a cabo las células, ¿sí? Ya sea de manera individual o en conjunto, ¿sí? Mediante diversos mecanismos de coordinación. Tres tipos de funciones
que llevan a cabo las células. ¿Sí? Pues los voy a ir anotando. Déjenme tomar el marcador. ¿Sí? El principal es la nutrición. ¿Sí? Esto. La nutrición, espero que sí se alcance a ver. ¿Sí? Que incluye la incorporación de nutrimentos dentro de la célula, ¿sí? Su transformación y asimilación. El otro función es la relación, ¿sí? La relación. Funciones importantes, 3 funciones importantes que llevan a células. Además, después de la nutrición, la relación. ¿A qué se refiere? La relación que implica generar respuestas ante los estímulos del medio, ¿sí? Digamos, como esa relación en la que nosotros también conocemos como irritabilidad, esa respuesta que tiene a los estímulos. Y finalmente, función importante, la reproducción, ¿sí? Que es un proceso, la reproducción, mediante el cual se forman células nuevas, ¿sí? Esas son 3 tipos de funciones básicas que llevan a cabo las células: nutrición, relación y reproducción. Las células individuales a veces forman colonias, ¿sí? Es decir, grupos estables de células en las que unas desempeñan una función y algunas llevan a cabo otras tareas. Los organismos unicelulares constituyen la mayoría de seres vivos que habitan nuestro planeta. Los organismos unicelulares constituyen la mayoría de seres vivos que habitan nuestro planeta. Entre estos organismos unicelulares encontramos a las bacterias, las arqueas, ¿sí? Que son organismos unicelulares procariontes, muy parecidos a las bacterias, ¿sí? También encontramos algunos hongos unicelulares y los protozoarios, de los que hemos estado hablando. ¿Sí? Tema interesante que hay que conocer, chicos, es que una manera de clasificar, sobre todo las bacterias, es a través de de su forma, ¿sí? Y de cómo se organiza. Ahí les va, miren. Aquí en la página 145. Déjenme chance de mover esto. A esto me refiero. El hecho de cómo se clasifican a las bacterias, ¿sí? Es de acuerdo a su forma y su organización. ¿Qué tipos de bacterias? Por ejemplo, los famosos, los cocos y los bacilos, ¿sí? Los cocos, este tipo de bacterias, cómo se clasifican en base a cómo se organizan, ¿sí? Diplococo, déjenme ver este, diplococo, ¿sí? Que tiene dos bacterias. Streptococo, vean la forma como de un gusano, una lombriz. La tetrada, ¿sí? Que es esta, ¿sí? 4. La zarcina, que es una organización como en 3D, vean cómo se ve como un cubo. Y el estafilococo, vean esta acumulación, ¿sí? Estas colonias de bacterias. Así es como se clasifican los cocos. A los bacilos, en cambio, vean, este es un ejemplo de un estreptobacilo, ¿sí? Este es un bacilo flagelado. El estreptobacilo, digamos que tiene varios bacilos. El bacilo flagelado es uno solo, pero tiene estos flagelos, ¿sí? Estos que salen de ahí. Y además tenemos la espora bacteriana. ¿Cómo se reproduce? Algunos otros ejemplos de bacterias son los vibrios, miren, los espirilos, vean, tiene flagelos, y las espiroquetas, estas que parecen lombrices muy delgadas. Es una de las maneras como se clasifican, ¿sí? La principal de cómo se clasifican las bacterias. ¿Sí? En el tema de las bacterias y las arqueas, arqueobacterias también conocidas, estos son organismos unicelulares procariontes. Sí, acuérdense, son más sencillos, muy antiguos. Y fueron las primeras formas de vida sobre la Tierra. De hecho,
según nos cuenta nuestro libro, fueron las únicas formas de vida durante unos 2.000 millones de años antes de que estuviera el humano. ¿Sí? Hay muchas bacterias benéficas para nuestro cuerpo. Varias conviven con él, en él, y otras tantas nos enferman. ¿Sí? Al conjunto de los millones de microorganismos que cohabitan en nuestro cuerpo se le llama microbiota. Equivale a entre 1 y 3% de nuestra masa corporal, esa microbiota. ¿Sí? Acuérdense, de un microorganismo viviendo en nuestro cuerpo y son necesarios. Son necesarios la mayoría de ellos, esta famosa microbiota. Las distintas especies de bacterias tienen diferente morfología o forma, por lo que se clasifican en cocos, en bacilos, vibrios y espirilos. Otra vez, las distintas especies de bacterias tienen diferente morfología o forma, por lo que se clasifican en cocos, bacilos, vibrios y espirilos. ¿Sí? Las levaduras, por su parte, estos no son bacterias, son hongos unicelulares, las levaduras, ¿sí? Son muy abundantes en la naturaleza y tienen una gran importancia económica. Sí, yo creo que ustedes han escuchado, ya que se utilizan, entre otras cosas, para producir el pan, para que el pan se esponje. ¿Sí? También sirven las levaduras para producir cerveza a partir de semillas y vino a partir de frutas. Ya la importancia de las levaduras, chicos, de estos hongos. Los protozoarios, los que ya hablamos ahorita, por ejemplo, el paramecio, ¿sí? O también tenemos a la diatomea o al volvox, ¿sí? Son organismos unicelulares, como las bacterias, pero estos no son procariontes, son eucariontes, porque sí tienen un núcleo y tienen algunos organelos. Los protozoarios tienen formas variadas, esféricas, como las que tenemos aquí, ¿sí? Aunque bueno, esos son hongos, los que tenemos aquí, pero bueno, me difiero la forma. Algunas formas variadas de los protozoarios son esféricas, alargadas, ovaladas. ¿Sí? La mayoría de las especies son de vida libre y se encuentran en cualquier hábitat, sobre todo en el agua y en ambientes húmedos, ¿sí? Aunque algunas especies son parásitos que se encuentran dentro de animales. Sí, son parásitos. ¿Por qué? Porque necesitan un hospedero para poder vivir, si no mueren. ¿Sí? Por ejemplo, acuérdense cuando nos dicen vayan al doctor a que les dé sus pastillas para que se limpie el estómago. Por ejemplo, las amibas. ¿Sí? Las amibas viven en el interior del tracto digestivo de nosotros, los seres humanos. Y ejemplo son estas de la derecha, estas que tienen forma ovalada y formas de estrellas. Esas son las amibas. Las de la izquierda, la forma esférica, esas son hongos, son levaduras. ¿Sí? Ok, déjenme revisar aquí a la página. Ok. Ahí está. Entonces, básicamente, chicos, hasta esta parte estaríamos hablando de organismos unicelulares, ¿sí? Ya sean procariontes como las bacterias o las arqueas, o eucariontes como los protozoarios o algunos hongos, ¿sí? Ya en el siguiente tema, no lo vamos a avanzar porque aquí ya vamos a empezar a hablar de las estructuras celulares, ¿sí? Que digamos que es un tema aparte. Hay que comenzarlo a ver con mucha atención, ¿sí? Y a detalle. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí, chicos, le dejaremos con la parte ahorita que vimos de las estructuras básicas de la célula, donde dimos informaciones o afirmaciones muy interesantes, ¿sí? Acuérdense, aquí en su página 140, acuérdense, por ejemplo, el hecho de que el cuerpo humano tiene 70 billones de células, ¿sí? Todas las células del cuerpo humano, a excepción de los óvulos, son microscópicas, ¿sí? La mayoría de las células no poseen color, son transparentes, por eso para poder observarlas hay que aplicar colorantes, tinturas, ¿sí? Esas son características importantes de las estructuras de las células, son afirmaciones interesantes que hay que aprenderlas, ¿sí? Y empezamos a ver ya el tema de los instrumentos que usamos para poder observar e identificar
a estos niveles microscópicos con el uso del microscopio, ¿sí? Y ya les comenté que vamos a tener nuestra primera práctica en laboratorio, ¿sí? Vamos a tener el uso de un microscopio para poder observar organismos unicelulares, de preferencia eucariontes, que son los famosos protozoarios. Aquí tenemos ejemplos. Y pues esperemos tener mucho éxito con la observación de estos microorganismos muy interesantes. ¿Sí? Entonces, básicamente, chicos, hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy. ¿Sí? Y ya nada más ahorita lo que les pediría, bueno, miren, como complemento, les pido que chequen en su página 144, no es en esta. ¿Dónde está? Sí, pues es que básicamente, chicos, no les dejaría alguna actividad, no trabajaríamos con alguna actividad, porque prácticamente nos estaríamos preparando para la actividad de laboratorio, ¿sí? Acuérdense, muy probablemente la siguiente semana, lunes y martes, ya nada más esperen la confirmación por parte de dirección, ¿sí? Entonces, pues bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Hay que dar un repaso a esto que vimos, de este tema que vimos en esta clase, con el tema de organismos unicelulares, procariontes, como bacterias o arqueas, o cianobacterias, o organismos unicelulares eucariontes, por ejemplo, protozoarios y algunas hongos, como las levaduras. ¿Sí? Ok, chicos, pues bueno, eso es todo. Seguimos al pendiente en plataforma, en correo. Y pues bueno, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.